Buenos días. En este vídeo vamos a introducir el tema de las tildes. La tilde corresponde al acento gráfico que se escribe. De hecho, cada palabra tiene un acento tónico, o sea, una vocal a la que se da más importancia pronunciando. Por ejemplo, la I en Beatrice. Pero no todas lo llevan escrito. Para estudiar las reglas de acentuación en la lengua española, hay que saber cómo hacer la división en sílabas. La división en sílabas en italiano y en castellano es casi idéntica, pero existen algunas diferencias. Primera diferencia: las consonantes dobles no se pueden separar. Por ejemplo, la palabra carro en italiano se dividiría carro, pero en castellano se divide carro. Segunda: la S y la consonante que la sigue siempre se separan. Por ejemplo, la palabra pasta en italiano se dividiría pasta, pero en castellano se divide pasta. Tercera, la G y la N, si están juntas, se separan. Por ejemplo, la palabra magnífico. En italiano se dividiría magnifico, pero en castellano se divide magnifico. Cuarta, las palabras compuestas pueden dividirse de dos maneras diferentes. Por ejemplo, la palabra malentendido en castellano se puede dividir en las dos maneras que vemos, separando el sufijo en una sílaba diferente o considerándolo parte de la palabra, pero en italiano es posible solo la segunda opción. En la división en sílabas hay que llevar cuidado con las palabras que tienen dos vocales en contacto, o sea, los diptongos, que nunca se separan, y los hiatos, que siempre forman dos sílabas diferentes. Para distinguirlos, ante todo, hay que saber reconocer las vocales débiles y las fuertes. Para memorizarlas mejor, podemos pensar en los nombres Luis, que contienen las débiles, U, I, y Mateo, que contienen las fuertes, A, E, O. Cuando las dos vocales en contacto son débiles, se consideran un diptongo y el acento cae automáticamente en la segunda vocal. Por ejemplo, viudo y bikini. En cambio, cuando las dos son fuertes, se consideran un hiato y el acento tónico depende de la palabra. Por ejemplo, en deseo está en la primera vocal y en galeoto está en la segunda. Cuando hay una vocal débil y una fuerte en contacto, se consideran diptongo y entonces no se dividen si el acento tónico se encuentra en la vocal fuerte, por ejemplo la E en fiesta y la A en Laura. En cambio, se consideran un hiato y se separan si el acento tónico está en la vocal débil, por ejemplo la U en baúl y la I en comía. Como podemos ver, las vocales débiles en este caso, o sea cuando están en un hiato, siempre llevan acento, y esta es la primera regla de acentuación en la lengua castellana. Ahora que sabemos cómo se hace la división en sílabas, tenemos que aplicarla a las 4 categorías de palabras que existen en la lengua española para averiguar cómo influyen en su acentuación. La primera categoría es la de las palabras agudas, en las que la sílaba tónica es la última y que llevan acento gráfico si terminan en N, S y vocal. Vamos a ver un ejemplo. Lo primero que hacemos es buscar el acento tónico, que en canción está en la O. Después hay que dividir en sílabas, llevando cuidado con las dos vocales en contacto. Hay una vocal débil, la I, y una fuerte, la O, y el acento tónico está en la fuerte. Entonces, según lo que acabamos de ver, forman un diptongo y no se separan. La división en sílabas es entonces canción. El acento tónico está en la última sílaba. Esto significa que la palabra es aguda y, dado que termina en N, lleva tilde. La segunda categoría es la de las palabras llanas, en las que la sílaba tónica es la penúltima y llevan acento gráfico si terminan en consonante que no sea ni N ni S. Consideramos la palabra árbol. Buscamos el acento tónico que está en la A y dividimos en sílabas. Vemos que el acento tónico está en la penúltima sílaba, entonces la palabra es llana y dado que termina en L, lleva tilde. La tercera categoría es la de las palabras esdrújulas o sobreesdrújulas, en las que la sílaba tónica es la antepenúltima o la anterior a esta, y que siempre llevan acento gráfico. Por ejemplo, océano. El acento tónico está en la E. Dado que E y A son dos vocales fuertes en contacto, se consideran un hiato y se dividen. Entonces, la división en sílabas es O, C,
A, no. El acento tónico está en la antepenúltima sílaba. Esto significa que la palabra es esdrújula. La cuarta categoría es la de los monosílabos que llevan acento gráfico solo si es necesario distinguir dos palabras idénticas que tienen un significado distinto. En este caso se llama acento diacrítico y hoy en día en la lengua castellana existen solo 9 casos que podemos ver aquí en la tabla: de, el, mi, sí, te, se, tú, más, aún. Una excepción en las reglas de acentuación en castellano son los pronombres interrogativos y exclamativos, que son qué, cuál, quién, dónde, cuánto, cuándo y cómo, y que siempre llevan acento gráfico, incluso en las preguntas indirectas, subrayadas en los ejemplos que encontramos en la tabla. Además, hay que llevar cuidado con la diferencia entre porque como palabra unida sin tilde, que es una conjunción causal, por qué separado con acento gráfico, que es un pronombre interrogativo, y por qué unido con tilde, que es un sustantivo. La última regla que vemos es la que determina cómo se acentúan los adverbios que terminan en mente, en los que no se considera el sufijo si no se mantiene el acento gráfico del prefijo. Observamos la palabra fácilmente. Está compuesta por el adjetivo fácil y el sufijo mente. Consideramos solo el prefijo y buscamos el acento tónico que está en la A. Después dividimos en sílabas y averiguamos que el acento tónico está en la penúltima. Entonces podemos afirmar que la palabra fácil es llana y dado que termina en L, lleva tilde. Ahora solo falta añadir el sufijo mente sin cambiar el acento gráfico que se mantiene en el adverbio.